Bendiciones, queridos hermanos, y saludos para ustedes y toda su familia. Bueno, hoy nos reunimos una vez más a compartir la bendita y santa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, queridos hermanos, en esta mañana quiero compartirles el título del tema del día de hoy, que es el fariseísmo. Bueno, esto es algo que puede acontecer en cualquier servidor de Dios, seguidor y servidor de Dios. Bueno, y como yo digo, ¿verdad? Que antes de conocer a nuestro Dios, antes de seguirlo y servirlo, se puede decir que las cosas que atormentaban nuestra mente, nuestro corazón, eran pues menos fuertes que las que ahora nos atacan como seguidores y servidores de Dios. Yo ahora digo que esas a veces malas influencias que atormentan nuestra mente y nuestro corazón, pues son, ahora sí que digo yo, de alto calibre, difíciles de identificar, pero por la gracia de Dios y por medio de estos mensajes, pues Dios nos va a dar la gracia de identificar si nosotros estamos sufriendo de fariseísmo o alguien muy cercano a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, en vez de criticar al que tenemos a nuestro alrededor, tenemos que orar por esa persona, pero también tenemos que saber cómo elevar esa oración, tanto por nuestras necesidades como por los que nos rodean. Bueno, para eso vamos a ir a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 13 y 14. Y la palabra del Señor nos dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que cierran la puerta del reino de Dios para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo! Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, palabras fuertes que hoy el Señor transmite a cada uno de nosotros. Y hoy el Señor en su palabra dice: en aquellos tiempos Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Órale, como decimos en México, ¿verdad? Unas palabras muy directas, pero fuertes. Bueno, vamos a ver quiénes eran los escribas. ¿Por qué el Señor les hablaba de esa manera? Primero que nada, los escribas en aquel tiempo de Jesús designaba a una clase de hombres a quienes se habían instruido en la ley, obviamente la ley mosaica. Dice, eran los encargados de inscribir, clasificar, contabilizar y copiar utilizando varios tipos de escritura. Dice que les permitía escribir rápidamente con la ayuda de un cálamo y sobre papiros o otra clase de material. Bueno, queridos hermanos, el cálamo es la parte inferior de la pluma de un ave. Ustedes saben, antes escribían pues con la punta de las, se puede decir, de la parte inferior de la pluma de un ave. Eso era con lo que escribían, y tinta, ¿verdad? Y pues esos escribas eran personas que usaban diferentes tipos de escritura para escribir rápidamente, y como dice, en papiros, que es una lámina flexible sacada del mismo tallo de esta planta, que se emplea para escribir o dibujar en ella. Eso era el trabajo de los escribas. Pero el Señor a esos también se los llevó de paso. A lo mejor ellos no tenían tanta, se puede decir, inclinación a la hipocresía como los fariseos, porque los fariseos, incluso hasta el significado de fariseo, se inclina a la hipocresía. Y mire, vamos a ver quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran persona que pertenecía a un grupo religioso judío de la época de Jesús, que se caracterizaba por observar escrupulosamente y con cierta afectación los preceptos de la ley mosaica. Se interesaban más por la manifestación externa de esos preceptos que por seguir el espíritu de la ley. A ver, aquí dice que eran hombres que existieron en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y que formaban parte de un grupo religioso, los cuales seguían escrupulosamente la ley mosaica, pero ellos se preocupaban más por lo exterior que por la espiritualidad de la misma ley. O sea que en realidad sus intereses eran personales. Eso es lo que en realidad quiere decir su significado, ¿verdad? Sus intereses definitivamente eran personales.
Y bueno, quiero decirle que estas personas, este grupo de religioso que existió en el tiempo de Jesús, eran guiados por 366 normas positivas y 250 normas negativas. Entonces, pues queridos hermanos, ¿a qué vamos con esto? Que ellos tenían más de 600 normas a seguir. Bueno, pero fíjese que una vez uno de estos maestros de la ley y fariseos, reunidos, los dos se pusieron ahí a reunirse y de acuerdo, y para tenderle una trampa a nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40, dice la palabra del Señor que un maestro de la ley se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son la base de toda la ley y las enseñanzas de los profetas. Palabra del Señor. Miren, queridos hermanos, tan simple y tan sencillo como le dijo Jesús a este maestro de la ley, a este fariseo, le dijo, ¿para qué se preocupan? ¿Para qué se preocupan de seguir más de 600 normas? Con uno solo, primero que nada, es suficiente. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo, que obviamente viene unido a este, porque el que ama a nuestro Dios Todopoderoso con todo su ser, porque eso es lo que dice el Señor en su palabra. En sí, cuando el Señor nos invita, nos exhorta por medio de su palabra a amarlo a Él con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma, es amarlo con todo nuestro ser. Y cuando una persona ama a nuestro Señor Dios Todopoderoso con todo su ser, obviamente no va a dañar al prójimo. Entonces dice, y viene seguido de que es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué pasa? Dice aquí el Señor, y esta es la base de toda la ley, y dice, y las enseñanzas de los profetas. Preocúpense solamente por seguir pero pues es el más difícil de seguir, hermanos, ¿verdad? Y pues este grupo este grupo religioso que existió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos trataban de seguir escrupulosamente la ley de Moisés, pero fíjese que dice aquí que se guiaban por 366 normas positivas y 250 negativas. Fíjense, son los mismos que le llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la mujer adúltera. Y le dijeron, aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 3, dice, los maestros de la ley y fariseos llevaron a Jesús a una mujer que habían encontrado cometiendo adulterio. Y ellos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, en nuestra ley, Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. Fíjense nomás, palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, esas personas se dejaron llevar, escrupulosamente seguían la ley de Moisés, entonces agarraron a la mujer en pleno adulterio y se la llevaron a Jesús, pero también para ponerle una trampa, porque siempre querían hacerlo caer. Y entonces le dijeron, aquí está, mira, estamos cumpliendo la ley de Moisés, o sea, estamos trayendo a esta mujer que ha cometido pecado. Pero decía, la ley nuestra de Moisés dice que a estas mujeres se les mate a pedradas. Ahí vienen esas 366 normas positivas que querían seguir la ley, al pie de la letra, pero que venían esas 250 normas negativas, que era matar al prójimo. Entonces, en la ley mosaica también decía, oye Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Así lo dice la palabra del Señor en Deuteronomio, y es la ley mosaica. Pero también decía, no matarás, pero estos decían, la ley dice que estas mujeres se tienen que matar a pedradas. Pero el Señor Jesús, que no vino a abolir la ley, sino a hacerla cumplir, les dice, espérense tantito, esperen un momento. Dice, aquel de ustedes
que no tenga pecado, que tire la primer piedra. Y dice la palabra del Señor que cada uno se fueron yendo, y principalmente los más ancianos, aquellos que tenían años ahí en ese grupo religioso. ¿Por qué? Porque eran los que tenían más pecados. Queridos hermanos, esto es lo que es el fariseo, ¿verdad? Aquellos que a veces nos creemos santos dentro de la iglesia porque no robamos, porque no matamos. Según eso no le hacemos mal a nadie, pero juzgamos al que está a un lado, y muchas veces pues nosotros tenemos más pecados que los que estamos juzgando, ¿verdad? Y a veces pecamos nosotros más que las personas a quienes estamos juzgando. Entonces es una clase de fariseísmo. Y miren, fariseísmo es una actitud y cualidad de la persona que es hipócrita, que finge una moral, sentimientos y creencias religiosos que no tiene. En pocas palabras, queridas hermanas y queridos hermanos, es cuando usted y yo aparentamos algo que no somos. En la comunidad y frente a los hermanos o frente a las personas, somos como corderitos, pero fuera de eso llevamos una doble vida, y dice el Señor, somos como lobos rapaces, porque así dice. Se van a encontrar con lobos rapaces, personas dentro de los grupos religiosos que tienen doble vida, ¿verdad? Que llevan una vida desordenada y de pecado. Bueno, queridos hermanos, entonces aquí, fíjese, la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice, porque no estamos luchando con gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas espirituales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro. Palabra de Dios. Bueno, aquí dice el Señor por medio del apóstol Pablo que usted y yo no luchamos con gente de carne y hueso, que luchamos con espíritus malignos. Esa es la palabra, espíritus malignos. ¿Qué? Que no solamente atormentan al que tenemos a un lado, que nos atormentan a nosotros, y esos son los más difíciles de identificar. Hay personas que ven nuestros defectos, ven nuestras debilidades, y esos espíritus que atormentan nuestra mente y nuestro corazón, pero no los identificamos nosotros, ¿verdad? La vanagloria, el orgullo no nos deja identificarlos, pero espero que hoy podamos identificarlos o identificarlos en las personas que nos rodean para poder orar por ello. Bueno, queridos hermanos, dice la palabra del Señor en primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, pónganos a prueba a todos los que dicen estar inspirados por Dios, para ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios. Palabra de Dios. Guau, hermanos. Mire, dice que pongamos a prueba a aquellos que según eso dicen que vienen de parte de Dios, hablan de parte de Dios, pero que en realidad vamos a someterlos a esa prueba para ver si es cierto que es el Espíritu de Dios quien nos hace hablar, ¿verdad? Porque dice el Padre Amor, una vez que le dijo otro sacerdote, le dijo, mira, el Señor me dijo, dice, el Señor nuestro Dios me dijo, y dice, ¿cómo sabes que fue Dios y no fue el otro? ¿Verdad? Entonces solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a discernir entre los espíritus falsos y los verdaderos. Y a eso se le llama el don del discernimiento. Hay que pedírselo siempre a nuestro Dios para que nos dé esa capacidad de discernir los espíritus que atormentan a los demás para ayudarlos a ser liberados, pero también para que el Señor nos dé la gracia de identificar los que nos atormentan a nosotros para también nosotros ser liberados, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, aquí vamos a autoevaluarnos, a ver cómo andamos con ese espíritu del fariseísmo y pues poder ser liberados. Miren, hay 3 características bíblicamente que identifican al fariseo cuando hemos caído en el fariseísmo. Entonces en esto vamos a ir aquí al primero. El primero dice, son incoherentes. Entonces, hacen lo contrario de lo que dicen. No siguen una secuencia lógica. Llevan una doble vida. Bueno, aquí eso es lo que en realidad son personas incoherentes, ¿verdad? Y hay que identificar cómo se mueve esa incoherencia. O sea, hacen cosas que en realidad
en pocas palabras, no hacen lo que predican, sino todo lo contrario. Aquí esto nos apoya la palabra del Señor en Mateo 23:3, donde dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, híjole, yo creo que ya nos identificamos. Cuando usted y yo, en realidad, pues compartimos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Y es que no es fácil. No es fácil poner en práctica la palabra del Señor, ¿verdad? Yo al menos también a veces personalmente me hago esas evaluaciones y digo, pues yo más que comparto la palabra de Dios, trato, lucho. Porque no es fácil, pues obviamente de ponerla en práctica, hermanos. No podemos humanamente hacerlo, pero sí con el poder de Dios sobre nosotros por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayude a poder poner en práctica la palabra de Dios, porque es cuando usted y yo realmente, más que la palabra que proclamamos y decimos, los hechos manifiesten que realmente la ponemos en práctica, y esos son los que van a traer a la conversión a los que nos rodean y a los que les predicamos, ¿verdad? En realidad, poner en práctica lo que usted y yo profetizamos y predicamos y le decimos a otros, porque todos, aunque acabemos de ser personas recién convertidas, a todos nos gusta hablar de Dios cuando estamos en los caminos de Dios, pero en realidad poner en práctica lo que invitamos a otros a que hagan, ¿verdad? Si le decimos a otro, mire, lo invito al grupo de oración, mire, lo invito a la Santa Misa, lo invito a la iglesia, pero si nosotros no vamos con frecuencia, pues no estamos poniendo en práctica lo que estamos pidiendo a los demás. O sea, llevamos una doble vida, y eso es cuando hemos caído en el fariseísmo, cuando en realidad decimos una cosa y hacemos la otra, ¿verdad? Como dice, no oigo lo que dices porque se oye muy fuerte lo que haces. Así es de que pues a poner en práctica pues en realidad lo que aprendemos dentro de la iglesia, y pues a ayudar a otros a que lo pongan en práctica, más que con palabras, con nuestros hechos, ¿verdad? Mostrar un testimonio de vida y de santidad. Dice, tienen una doble exigencia. Cuando usted y yo hemos caído en el fariseísmo es porque exigimos más de lo normal a las personas que nos rodean y a los que tenemos a nuestro cargo, cuando estamos nosotros dirigiendo una coordinación, o simple y sencillamente pues a veces delegamos de más, ¿verdad? Dice, son exigentes de la ley, pero ellos no la cumplen. Exigen a los demás, pero ellos no se exigen. Miren, hermanos, es como aquí. Mire, vamos a apoyarnos con la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. La palabra del Señor nos dice, atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni con un dedo. Palabra del Señor. Vamos a entender un poquito esto. Miren, son personas que sí, incluso ni siquiera a veces hay un cargo en ellos, pero delegan, hermanita, hágame esto, hermanito, esto, y en el trabajo también hágame eso, y en la casa también somos buenísimos para mandar, ¿verdad? Pero dice que aquí, o sea, el problema no es darle órdenes a otras personas y ponerles cargas a ellos, sobre de ellos, sino que nosotros ni siquiera colaboramos con ello. O sea, son personas que ponen demasiadas cargas en los demás, pero ellos ni siquiera mueven un dedo. O sea, ponemos servicios extras a los que nos rodean, pero nosotros no participamos en esos servicios. Espero que nos quede claro ese punto, ¿verdad? De que pues nosotros tenemos que participar. O sea, si nosotros como líderes estamos invitando a otros a servir a Cristo, pero nosotros no estamos sirviendo como debe de ser, no nos humillamos, no somos humildes y nos bajamos, ¿por qué no? A acomodar sillas, a quitar instrumentos, ayudarles a los del coro a recoger sus instrumentos y todo, porque ese es un equipo, esa es una asamblea, somos el cuerpo de Cristo, y todos somos ese cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que formamos la asamblea, formamos los grupos de oración,
y cada ministerio y formamos el cuerpo de Cristo, pero tenemos que participar. O sea, no porque seamos los evangelizadores, los predicadores o los del coro, no quiere decir que no acomodemos sillas, que no las recojamos o que no, pues veamos lo que se necesite, ¿verdad? Incluso hasta los mismos baños, si vemos que están en malas condiciones, también colaborar para que se vean mejores. Eso es lo que realmente agrada a Dios. O sea que en realidad no exijamos a nadie más servicios más de lo que no pueden sobrellevar, y aparte nosotros no participemos en esos servicios. O sea, es cuando usted y yo pues hemos caído en el fariseísmo, cuando les ponemos cargas a los demás demasiados pesadas, pero que ni siquiera nosotros participamos en esos servicios. Amén. Y más cuando son retiros, eventos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Y pues, queridos hermanos, vamos al tercer punto, y es la vanidad. Bueno, ellos se caracterizaban también mucho por ello, y tenemos que tener cuidado de no caer en esto, porque es muy fácil de caer en la vanagloria. Muy facilito. Dice: se interesan más por la manifestación externa de estos preceptos de la ley mosaica que por seguir el espíritu de la ley. Miren, queridos, como dice el Señor, sopesen, o sea, prueben aquellos que según eso hablan de parte de Dios, para si de verdad lo que hablan es de parte de Dios. Y muchas veces nosotros caemos en eso, como predicadores, evangelizadores. A veces nos pasamos casi toda la prédica hablando de nosotros, hablando de lo que nuestra familia, lo que nos rodea, y ponemos demasiados ejemplos o demasiados testimonios personales, y pues no, hermanos, Dios es diferente. Hay que darle, o sea, siempre a toda prédica, a todo testimonio, el centro tiene que ser Jesucristo. Entonces, poner a prueba lo que viene de Dios y orar por todos los que predicamos la palabra, porque es muy fácil caer en la vanagloria y vanagloriarnos nosotros mismos. Miren, queridos hermanos, aquí, como dice la palabra del Señor, vamos a apoyarnos con la palabra del Señor, que en Mateo capítulo 6, versículo 5 dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas, para que la gente los vea. Palabra del Señor. Bueno, pues somos personas que a veces nos apoderamos del micrófono, ¿verdad? Y pues sentimos que si nosotros no damos la oración, no hacemos la animación o no compartimos el tema, pues aquello no va a estar poderoso o grande, ¿verdad? Pues ahí es cuando el orgullo viene y la vanagloria también. Entonces, hermanos, en pocas palabras quiero pues dejarles saber que tenemos que tener cuidado, que todo lo que usted y yo hagamos sea como decía San Ignacio de Loyola, que todo sea para mayor gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo y para edificación de su santa iglesia. Entonces, cuando usted y yo hemos caído en el fariseísmo, es cuando usted y yo hacemos un servicio o cualquier cosa que hacemos en la iglesia y en todo lo que nos rodea, pero que lo hacemos con intereses personales y no para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo y para edificación de su santa iglesia. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué dice aquí el Señor? ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que cierran la puerta del reino de Dios para que otros no entren, y ni ustedes mismos entran y ni dejan entrar a los que quieren hacerlo! Palabra del Señor. Una vez más, esta es la palabra que teníamos como base para seguir el tema. ¿Y qué pasa? Que lejos de ser canal de don de gracia, para algunos somos piedra de tropiezo, hermanos. Ahora yo tengo una pregunta para ti y para mí, para saber, identificar si hemos caído, si hay ese espíritu que nos está atormentando en nuestra mente y nuestro corazón, si hemos caído en el fariseísmo. ¿Para qué y para quién tú sirves en la iglesia? ¿Para qué y para quién predicas la palabra? ¿Para qué y para quién tú rezas tantos rosarios y oras enfrente de los demás y haces todo lo que es para la Santa Iglesia y para tu familia y para los que te rodean?
¿Para qué y para quién proclamas la palabra? Eres ministro de Eucaristía. ¿Para qué y para quién? Si no es para honra, gloria de nuestro Señor Jesucristo y para edificación de su Santa Iglesia, es porque hemos caído en el fariseísmo y lo estamos haciendo por vanagloria propia. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de ser liberados, queridos hermanos, porque a lo mejor ya nos afanamos. Estamos llenos, saturados de oraciones, llenos, saturados de servicio en la iglesia y estamos descuidando lo más importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hemos entrado no solamente en el fariseísmo, sino en un activismo. Que nada nos separe del amor de Dios, ni de los planes eternos que Él tiene para ti y para mí. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a clamar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él identificó esa hipocresía. Decía, sepulcros blanqueados, así les decía, bonitos por fuera, pero corrompidos por dentro. Que Dios nos dé la gracia de no ser nosotros, ¿verdad? Esos sepulcros blanqueados. Vamos a pedirle al Señor que nos purifique de lo que pudiéramos traer internamente nosotros. Oh bendito Dios, tu palabra dice hoy que nosotros tenemos que cuidarnos de caer en este fariseísmo, Señor, y en estos momentos, Padre, como tú dices, sopesen los espíritus, probarnos a nosotros mismos y probar a los que nos rodean, a esos evangelizadores que estamos predicando la palabra, si realmente lo estamos haciendo bajo la unción del Espíritu Santo o de algún otro espíritu, Señor. Por eso en estos momentos, bendito Dios, clamamos tu presencia divina, tu gracia, tu amor, tu Espíritu Santo sobre los hogares de cada uno de mis hermanos, mi casa, sobre nosotros, Señor, y sobre todos los que te alabamos, servimos aquí en la tierra, para que seas tú, Señor, que nos liberes, Padre, que nos liberes de toda incoherencia, Señor, que nos des esa gracia de predicar, de poner en práctica lo que predicamos, de no llevar una doble vida, Señor, que en realidad tú nos liberes, Señor, de esos dobles exigencias, de no darle cargas a los demás y servicios que ni siquiera nosotros podamos cumplir, y que nos dé la gracia de ser humildes, de participar en los servicios, tanto pequeños y grandes, que se presenten en la Santa Iglesia y en todos los lugares a donde nosotros vayamos y nos rodeen. Y también, Padre Dios Todopoderoso, danos la gracia de no dejarnos llevar por la vanagloria, que todo lo que hagamos nosotros, mis hermanos aquí, y todos los que te seguimos y servimos, que todo sea para mayor gloria y alabanza y edificación de tu Santa Iglesia del Señor. En estos momentos te pedimos que envíes el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, sobre mi persona y sobre todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra, Señor. Y que nos liberes a toda tu Iglesia católica, a todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra, a todo tu cuerpo místico. Libéranos, bendito Dios, con el poder de tu Espíritu Santo y con el poder de tu sangre preciosa. Libéranos de ese espíritu de fariseísmo, Señor, de ese espíritu, Señor bendito, que te roba la gloria, Padre Dios Todopoderoso, ese espíritu que nos hace hacer lo contrario de lo que predicamos, Padre Dios Todopoderoso. Libéranos, bendito Dios, a todos los creyentes de la humanidad completa. Y tú mismo, querida hermana y hermano, si tú te identificaste con alguna de estos puntos claves que identifican el fariseísmo, entonces en estos momentos, Señor, dile, libérame, Señor, libérame de esa incoherencia, de esa doble vida, libérame de todo pecado, de toda maldad, libérame, Señor, de estarle cargando a las personas servicio de más y no querer yo participar en ello. Libérame, Señor, de toda vanagloria. Y en estos momentos pídele al Señor porque te libere a ti personalmente de todas estas debilidades, inclinaciones que no le agradan a Dios, pero también si tú tienes alrededor tuyo a algún líder religioso que tú crees que está sufriendo de este espíritu del fariseísmo, ora por esa persona, no criticarlos, orar por ellos. Dice el Señor, hipócritas, ¿verdad? Que llevamos una doble vida, pues entonces, y también sobrepesa, hermanos, pon a prueba a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios para ver si es cierto realmente que predicamos bajo el poder del Espíritu Santo o es algo, interés personal que nos mueve, para que nosotros podamos tomar lo que viene de Dios y desechar lo que no viene de Él. Porque dice el Señor, no critiquen a aquel que viene predicando o viene de parte de Dios. Tomen lo bueno de esa persona y lo malo deséchenlo, ¿verdad? Pero siempre
Pedirle al Señor y al Espíritu Santo que nos dé la gracia de discernir entre los espíritus falsos de los verdaderos. Bendito Dios, en estos momentos te pedimos, unidos mis hermanos y yo, por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra, por cada uno de los que te seguimos y servimos aquí en la tierra y por cada uno de los que predicamos tu palabra, Señor, para que nos liberes de todo espíritu de fariseísmo, de toda vanagloria, Señor, de toda incoherencia y de toda exigencia, bendito Dios, y de todo pecado y de toda maldad y de toda hipocresía, Señor. Libéranos de todos esos espíritus malignos que atormentan nuestra mente y nuestro corazón, y libéranos a todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra de todo activismo, Señor, de toda distracción, preocupación, duda, confusión, bloqueo, sueño, cansancio, tormento, turbación, de toda desánimo, de toda miseria y tibieza espiritual. Libéranos, bendito Dios, de todo pecado, toda maldad, de toda rivalidad, contienda del uno contra el otro. Libéranos, bendito Señor, de todo enojo, desacuerdo, crítica, mal comentario dentro de la iglesia, toda división en la Santa Iglesia, en todo tu cuerpo místico. Libera a toda la Iglesia Católica y a todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra de todo espíritu de fariseísmo y de toda vanagloria, de todo pecado y toda maldad y de toda acechanza del enemigo que está atormentando a todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra y a toda la Iglesia Católica y a todo tu cuerpo místico. Todas estas, todos estos espíritus malignos, bendito Dios, en nosotros y en todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra, todos estos espíritus malignos los ponemos cautivos, atados y amordazados a los pies de nuestro Señor Jesucristo, declarando que todo lo que atamos en la tierra queda atado en el cielo. Y en estos momentos, bendito Dios, te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo sobre todos los que te seguimos y servimos aquí en la tierra, sobre toda la Iglesia Católica, bendito Dios, y que por el poder de tu Espíritu Santo nos levantes, nos restaures, nos enciendas con el fuego de tu Espíritu Santo y nos des fuerzas sobrehumanas para seguir orando sin parar, predicando tu palabra a tiempo y a destiempo, pero que todo lo que hagamos nosotros, Señor, sea todo para mayor gloria y alabanza tuya y edificación de tu santa iglesia, y que nunca sea para beneficios personales, bendito Dios. En estos momentos te pedimos todo esto, bendito Padre, al igual que derrames de tus dones y tus carismas sobre cada uno de mis hermanos y sobre todos los creyentes en el mundo entero, sobre toda la Iglesia Católica y sobre todos los que te alabamos y servimos aquí en la tierra. Derrama de tus dones y carismas, renueva nuestros dones y carismas, Señor, y danos más dones y carismas a toda la Iglesia Católica y a todos nosotros, Señor, personas espirituales, para que restaures, levantes la santa iglesia que tú mismo viniste a fundar. Padre Dios Todopoderoso, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, por los méritos de su dolorosa pasión, muerte y crucifixión, y por intercesión de María Santísima, San Miguel Arcángel y toda la corte de tus santos ángeles. Amén, así sea.